Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida. Y es de esta manera que damos inicio a esta tercera y última ponencia del día de hoy, titulada Leucemia en niños, a cargo del doctor Elio Aarón Reyes Espinosa, quien cursó una licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina de la UAG, cuenta con una especialidad del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, en el área de pediatría, una subespecialidad por parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS, en el área de hematología pediátrica. Ha sido médico adscrito al Servicio de Hematología Pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza. Trabajó en la jefatura de área de hematología del Centro Estatal de Cancerología de Durango. Es médico adscrito al Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital General de Zona 1 del IMSS y actualmente director médico del Centro Estatal de Cancerología de Durango, director de la Clínica de Hemofilia del Estado de Durango y asesor médico de la Asociación de Hemofilia del Estado de Durango. Sin más preámbulo, demos un fuerte aplauso al doctor Elio Aarón Reyes Espinosa en su ponencia Leucemia en niños. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a esta jornada de educación médica continua organizada por el Laboratorio Nova. Es un placer para mí poder colaborar con ustedes. Un agradecimiento especial al químico Alejandro Ávila por la invitación y estar junto con dos grandes compañeros que se les extraña de corazón ahí en el Centro Estatal de Cancerología, sobre todo porque el doctor Loera debe ahí unas cuentas que no ha pagado, pero bueno. Quiero establecer un cierto contexto y también me disculpo en anticipación, aunque comentan que no se debe hacer eso, por ciertas diapositivas que voy a tratar de pasar rápido, porque un error que creo cometí es no habernos comunicado el doctor Loera y yo. Tengo algunas diapositivas de biología que vamos a intentar no repetir porque las explicó perfectamente y mucho mejor que yo el doctor Loera. Yo creo que no previeron eso por parte del laboratorio porque no saben que el doctor le va a los Santos de Nueva Orleans y yo a los Patriotas de Nueva Inglaterra y pues no nos hablamos absolutamente para nada. Pero voy a intentar no ser muy repetitivo al respecto. Quiero enfatizar una cosa bien relevante con respecto a la epidemiología para establecer por qué el cáncer en pediatría es una situación fundamental y que se tiene que tomar en consideración por sobre muchos otros planes de atención de salud en México, porque es una urgencia epidemiológica muy importante. Aquí vemos que es el segundo lugar de mortalidad por enfermedad. Estamos hablando de que estamos en una era en la que el cáncer realmente tiene un impacto importante sobre la población. Si habláramos de mediados del siglo pasado, sabemos que en pediatría se hicieron avances fabulosos con respecto a la hidratación oral, la sobrevida en los pacientes que tenían enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, el paciente prematuro. Sin embargo, ya entramos a una nueva epidemiología hospitalaria en donde la mayor parte de los ingresos de las unidades de segundo, no nomás lo de tercer nivel, sino de segundo nivel, son pacientes con cáncer. Entonces se tienen que emplear estrategias, se tiene que voltear a ver las acciones administrativas que no se han hecho del todo. Se crean programas específicos, pero no se siguen las directrices administrativas para que estos programas se lleven a cabo de la mejor manera posible. Específicamente para niños, vemos que los tumores malignos constituyen el 13.63% de mortalidad, únicamente por debajo de las anomalías congénitas. Como una evaluación general en el INEGI, vemos que están los tumores malignos como la cuarta causa de mortalidad y yéndonos al área pediátrica, los niños de 1 a 4 años de edad constituye la tercera causa de muerte actualmente, pero si quitamos los accidentes, que no son una enfermedad, constituyen la segunda causa de muerte por enfermedad. Y si nos vamos a la población entre los 5 y los 14, y esto se traspola perfectamente hasta el adolescente de 21 años,
resulta que es la segunda causa de muerte, pero lo mismo, antes están los accidentes, que no es una enfermedad como tal. Entonces quitamos los accidentes, es la primera causa de muerte en pediatría. Y esto de repente me parece, y nos parece a todos los que estamos laborando en el área de hematología y oncología pediátrica, que no se le da la relevancia importante. Una muestra muy significativa es que, afortunadamente, y está muy bien que estuvieran estudiantes y residentes de medicina interna cuando se habla de lo de adultos, estamos en la plática de hematología pediátrica y no hay residentes de pediatría. No es que sea culpa de ellos, a lo que voy es que la información que se genera por los medios administrativos para acudir a las pláticas de lo que más nos compete como una mortalidad relevante y que epidemiológicamente impacta en nuestros hospitales, no se toma en serio como se debiera de tomar. No sé si está la persona que preguntó un poquitito con respecto a la incidencia de cáncer. Aquí vemos que la incidencia de cáncer para nuestro estado particularmente es muy importante. Los registros del INEGI comentan que existen 135.8 como tasa de incidencia por millón de habitantes para niños entre 15 y 19 años. Pues es una tasa muy importante. De hecho, somos de las entidades federativas con una tasa de prevalencia más alta junto con Colima, Aguascalientes, Sinaloa. Con respecto a la tasa de mortalidad, con este mismo reporte de incidencia, vemos aquí que la tasa de mortalidad es 6.88, 4.5, 4.54, 4.35, dependiendo de los grupos de edad. Esta tasa de incidencia, si bien pareciera no ser tan elevada, está muy lejos de las tasas de mortalidad de los países de primer mundo y vamos a abordar más adelante la razón. Aquí vemos que el porcentaje de muertes asociadas a cáncer pues se ven más frecuentemente los pacientes con leucemia y curiosamente no es porque sea una neoplasia que no responde a tratamiento. De hecho es un modelo de seguimiento de recurso terapéutico en donde se ha mostrado un éxito tangible en la medicina. Sin embargo, como hay tantas leucemias, pues hay muchos pacientes que están registrados como defunción y las recaídas de leucemia, que constituye una causa importante de cáncer si se separara como una entidad primaria, pues también contribuyen a esta mortalidad. Para compararnos con respecto a otros estados, a la Ciudad de México, por ejemplo, que tienen una tasa de mortalidad de 5.8 por 100,000 habitantes, aquí en Durango se tiene la tasa de mortalidad un poquitito menor, de 5.2, siendo más frecuentemente los casos reportados de muerte por leucemia por las razones que comentamos. Para darnos una idea de si esto es alto o es bajo, aquí mismo en nuestra entidad tenemos una tasa de mortalidad por infecciones respiratorias del 12%, es decir, sí se está haciendo el trabajo para reducir la mortalidad de acuerdo a estar apegándonos a programas específicos, a protocolos de manejo y a cuidados del paciente pediátrico, teniendo una reducción de la tasa de mortalidad incluso mucho mayor que las infecciones comunes como las enfermedades respiratorias. La curva de sobrevida que tenemos o la sobrevida general en cáncer en Durango estamos discretamente por encima de la media nacional, pero el problema con los reportes epidemiológicos de repente que se suben a los programas específicos es que dependen mucho del momento en que se subieron los casos, si tenían personal o no para subir los casos al programa nacional y ciertos factores que no se toman en cuenta. Yo creo que este reporte no es que esté falso, pero dudo que realmente tengamos esta tendencia y que haya unidades que estén con una sobrevida tan baja como se reporta acá. Con respecto a los grupos de edades, la leucemia constituye la enfermedad oncológica más frecuente en los niños entre el año y los 10 años de edad, como aquí se pueden ver en este pastel, en esta gráfica, y posteriormente en los adolescentes se empieza a disminuir la cantidad de leucemias para incrementar la cantidad de los linfomas. De todos modos, las neoplasias hematológicas constituyen el 40 o 50% del cáncer en la infancia. En menores de un año, como se fijan, pues es muy poco probable que un paciente desarrolle leucemia, son más frecuentes los tumores del sistema simpático y del sistema nervioso central. Y con respecto a la mortalidad, es más o menos similar en los niños menores de 15 años con respecto a los tumores del sistema nervioso central, sumando la leucemia linfoblástica, mieloide y otros tipos de leucemias. Y en el adolescente y adulto joven disminuye discretamente para dar cabida a los tumores, a la mortalidad de los pacientes con tumores de tejido blando, con osteosarcomas y tumores del sistema nervioso central. Cuando un paciente es pediátrico, y esta es una de
de las disyuntivas que nos generamos habitualmente en pediatría y que genera mucho conflicto entre los que estamos dando tratamiento a los pacientes adolescentes y adultos jóvenes y los servicios de pediatría, que por alguna razón extraña que desconozco y que es una tendencia desde hace mucho tiempo, se consideraban en los hospitales, en las unidades del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud como pediátricos menores de 14 años. Pues yo que recuerde, un muchacho de 15 años no vota, ni lo dejan irse a casar, ni de 16 años tampoco, ni de 17 años tampoco, hasta los 18. Entonces, desconozco esta situación de, digamos, la hipocresía administrativa con respecto a la atención médica. La Academia Americana de Pediatría de Estados Unidos enfatiza perfectamente bien eso, por lo que ya comentó el doctor Loera con respecto a la diferencia de los tratamientos en unidades pediátricas y unidades de adultos. Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que los hematólogos pediatras lo hagan mejor que el hematólogo de adultos, sino que el sistema de tratamiento, el sistema de organización y el permitir a los familiares, a los papás y a las mamás todavía participar en esta situación de la secuencia de tratamiento tiene un impacto fundamental para la evolución no solo de leucemia, se ha visto también y se ha replicado para los pacientes con fibrosis quística, para los pacientes con enfermedades infecciosas como el VIH, como tuberculosis, en donde es conveniente continuarles, darle la continuidad de manejo incluso hasta los 21 años. Aquí en México, afortunadamente, desde 2006 en la Secretaría de Salud se estableció el derecho fundamental del niño para recibir la atención hasta los 18 años y afortunadamente para el Seguro Social también el director de prestaciones médicas estableció desde hace año y medio, 2 años me parece, que también todos los pacientes en etapa pediátrica deben de ser considerados hasta los 18 años de edad. Aquí les comento que me brinco un poco de la biología, nada más quisiera comentar y enfatizar que la leucemia es un cáncer, pero sí es un cáncer y mucho más. Es una enfermedad hematológica heterogénea por todo lo que ya comentaron y se vio en la plática anterior, con toda la interacción que tiene esta célula neoplásica con el nicho hematopoyético, con el microambiente, con el endotelio vascular y con los diferentes tejidos y órganos, en donde el conocimiento profundo y específico de la biología y el desarrollo de la hematopoiesis es fundamental para dar el tratamiento. No se trata de ver nada más células de cáncer, tener una receta de cocina, darle la quimioterapia y esperar a que responda, sino tener una evaluación continua y precisa y poder hacer esa evaluación mediante el conocimiento de la biología. Esta situación sigue todos los pasos normales y habituales de las neoplasias en general, que es una expansión clonal, es decir, de un grupo de célula en particular, anormal con pérdida de la probabilidad de diferenciación, conservando la autorrenovación y la pérdida de la apoptosis, como ya se comentó. Aquí lo voy a brincar porque es más o menos platicar de lo mismo. Nada más también comentar que el nicho hematopoyético juega un papel fundamental en el desarrollo y en la propagación de la célula leucémica. Es donde digo que finalmente la hematopoiesis es fundamental para entender todo este contexto de la neoplasia. Existen en el nicho hematopoyético, puede ser que la célula iniciadora de leucemia, esta que ya comentaron que tiene una mutación en particular, ingrese y ahí sea una cama en donde se predisponga a generar más células con esta alteración. También esta célula predisponente para la leucemia puede causar una alteración dentro del nicho para que promueva los cambios de comunicación intracelular para que se desarrollen nuevas células neoplásicas, o bien el propio nicho tener una disfunción primaria para la señalización y generar por sí solo la célula leucémica. La diferencia entre el niño y el adulto es una cuestión de cierto grado de biología de esta neoplasia. Aquí pudiéramos discutir un buen rato sobre si es la misma enfermedad en diferente grupo de edad. De repente podría decir que sí, hasta cierto grupo de adultos, incluso biológicamente, y las alteraciones citogenéticas, epigenéticas pueden realmente igualarse entre los 15 y los 30 años. Precisamente por eso es que los protocolos amplían la situación del tratamiento con estas características. Probablemente la lesión inicial y los defectos en los protooncogenes y los supresores se presentan en una célula un poquitito más temprana en la mayor parte de los pacientes adultos, y esto tiene que ver con la actividad de telómeros y telomerasas y la actividad replicativa, la historia replicativa de la célula, teniendo un poquitito más de dificultad la célula leucémica del adulto por esta razón, porque se genera desde etapas un poquitito más tempranas. Aquí es un esquema de cómo se desarrolla la hematopoiesis normal y en qué momento una célula hematopoyética puede ser una célula leucémica de tallo
anormal que posteriormente va a dar a los progenitores leucémicos y desarrollar la leucemia clínica, o bien en los progenitores posteriores y en los precursores de los linfocitos o de los monocitos o de los mielocitos, como ya se comentó, generar una célula progenitora leucémica que va a dar lugar al desarrollo de leucemia, o bien que continúe una célula que no genere la expansión y la autorrenovación, pero que se mantenga dentro de un grupo de células normales que posteriormente nos va a dar lugar a las mielodisplasias o a las leucemias crónicas. También los cambios epigenéticos y los cambios en el RNA generan las alteraciones para la leucemogénesis. Aquí no me detengo, de protoncogenes ya hablamos. Y quisiera comentar con respecto a la etapa pediátrica en particular, que para leucemia linfoblástica se han descrito que tienen que existir 2 lesiones características dentro de un huésped que debe de tener cierto contexto genético para que se desarrolle la neoplasia. Es decir, en un paciente que tenga mutaciones GATA, como por ejemplo los pacientes con síndrome de Down, que tienen 20 veces más probabilidad de desarrollar leucemia, si se presenta una lesión centinela, como las traslocaciones que ya hablaron o de lesiones específicas, y como primer lesión, y posteriormente se presentan lesiones secundarias durante el desarrollo del tejido linfoide o cambios epigenéticos celulares específicos o alteraciones en el ciclo celular en los checkpoints ya comentados o alteraciones en los reguladores de la transcripción. Esta segunda lesión para leucemia linfoblástica de células B es la que nos va a dar el desarrollo de leucemia. No necesariamente se puede presentar esta modelo de segunda lesión para las leucemias de células T, y para las leucemias mieloides también es un poco distinto, en donde existen ciertos tipos de mutaciones en donde le dan ventaja de sobrevivencia a esta célula precursora o progenitora de la leucemia, o bien que se tienen las vías de alteraciones de la hidroximetilación o se tienen alteraciones en la maduración específica, como ya hablaron de la leucemia promielocítica. Para que se genere la leucemia mieloide tiene que haber trastornos de transcripción, trastornos del empalme, epigenéticos, del ciclo celular y de la señalización, que no nos vamos a detener mucho al respecto, que nos van a generar estas fusiones de genes, estas mutaciones específicas y estos genes sobreexpresados que van a condicionar que esta célula se mantenga de manera continua y constante. Aquí nada más quiero comentar la razón por qué a veces cuando conociendo esta biología y entendiendo esta situación de que la célula leucémica tiene diferentes subtipos y que el nicho hematopoyético juega un factor fundamental y que tenemos tenemos una célula neoplásica inicial que puede haber derivado de un progenitor leucémico, por decirlo de alguna manera, es que a veces cuando le damos nosotros, esta célula en particular, por ejemplo, es la célula que está con la alteración genética. Esta célula con alteración genética, después de un trastorno mutacional, nos genera este tipo de leucemia clínica, es decir, una leucemia con NPM1. Le damos tratamiento y el paciente probablemente entre en remisión o se controla de la leucemia, pero finalmente la clona inicial pueda no estar siendo susceptible de tratamiento porque se encuentra dentro del nicho hematopoyético de la médula ósea, en donde la quimioterapia, incluso en dosis elevadas, pues no llega de manera adecuada, y es ahí donde se presenta una nueva expansión de una clona, ya sea la clona inicial o una clona con poca expresión inicial. Con respecto a la historia de la leucemia, pues no me detengo mucho, ha habido varios cambios y varios descubrimientos en donde han intervenido patólogos, internistas, pediatras, químicos, clínicos, genetistas para obtener adecuada sobrevida. Aquí, estadísticamente, y mi plática va un poco más enfatizado eso, habitualmente cuando he dado las pláticas de leucemia, pues nos gusta comentar todos los éxitos y todo lo bien que de repente a nivel mundial tenemos la curación o el control de la leucemia. Y eso es una realidad, es decir, la leucemia a principios de los 50 y en los 60, la mayor cantidad de los pacientes a los 6 meses ya habían fallecido. Y actualmente se tiene la probabilidad de controlar la enfermedad en más del 90% y tener tasas de curaciones por arriba del 80% en general. Esto va a variar si es una leucemia de alto riesgo, una leucemia de riesgo estándar, una leucemia de riesgo bajo. Pero en general podremos hablar que el éxito de la leucemia va de disminuir la mortalidad a una mortalidad del 100% en los 50 a tener una mortalidad menor del 20% actualmente. En esta gráfica de Estados Unidos se observa cómo se tiene una disminución progresiva de la mortalidad por cáncer, y esta gráfica son la cantidad de muertes evitadas gracias al tratamiento oportuno brindado. Esta X de esta gráfica es fabulosa y es a lo que tendríamos que aspirar
todas las unidades que estamos dando tratamiento para el cáncer. Esta es la disminución de la mortalidad de cáncer en general y esta es la disminución de la mortalidad por leucemia en países en primer mundo, teniendo una tasa de mortalidad bastante baja. Desgraciadamente acá en México nuestras curvas de sobrevida para menores de 18 años no son como las curvas de sobrevida de los países de primer mundo, a pesar de tener a los médicos especialistas, de tener el medicamento, de tener aparentemente las instalaciones para dar el tratamiento efectivo para la leucemia. Y esto es por diferentes razones. Aquí la Revista Panamericana de Salud Pública saca la tasa de mortalidad que tenemos en América Latina y se fijan en 2011, a pesar de que decimos, bueno, pues México en América Latina pues es pionero y nos va bien en muchas cosas y tenemos más dinero y no sé, varias cosas que de repente la mexicanidad nos da, pero tenemos una tasa de mortalidad más alta que Venezuela, que Chile, que Argentina, que República Dominicana en ese momento. Posteriormente se hicieron varios cambios y se ajustaron protocolos de manejo y se viene lo de gastos catastróficos y la cobertura de tratamiento se hace un poco mejor. Y para una evaluación similar para 2020 vemos que reducimos nuestra tasa de mortalidad de 5.28 a 2.38 para niños y 2.05 para niñas. Se siguen muriendo un poquitito más los varones que las mujeres con leucemia linfoblástica. ¿Por qué se presenta eso? Probablemente puedan ser problemas con cuestiones de la etnia y de la raza. Sin embargo, también en el análisis de países de primer mundo en donde se tratan hispanos, ellos tienen una tasa de mortalidad de los hispanos bastante menor a la que tenemos nosotros, es de 1.63, 1.19, contra la que les he comentado, 2.38 en México en general, 2.88 en Venezuela, 1.62 en Brasil, en Argentina y 1.48 en Brasil. Entonces, la característica socioeconómica y la facilidad para obtener el tratamiento sí juega un factor fundamental independientemente de la cuestión étnica y racial. Estas son las curvas de sobrevida como se deben de tener actualmente, como se deberían de tener en todos los países, incluso en vías de desarrollo que tienen las posibilidades de conseguir los elementos terapéuticos para la leucemia. Es decir, no es una entidad en donde se requieran quirófano y que cirugías de alta especialidad y cosas tan complejas. Se requiere nada más del médico hematólogo que esté preparado para el manejo de las leucemias, un laboratorio con los implementos suficientes para hacer un diagnóstico y un seguimiento y tener la quimioterapia. Y después de eso, generar el grupo de trabajo, que es en donde más adelante les voy a mostrar que es en donde fallamos de manera significativa. Esta es otra curva de sobrevida de otro grupo de tratamiento de la leucemia, este es del San Judas y este es del Children Oncology Group, en donde finalmente las curvas de sobrevida se ve pues que son altas y que así deberían de ser. No son suficientes, lógicamente, como ya comentaron anteriormente, nunca hay que parar hasta que estas curvas de 90% de sobrevida global y 80% de sobrevida libre de enfermedad sean unas curvas que lleguen hasta el 100%. Aquí vemos ya en números la sobrevida global y libre de enfermedad, que finalmente es mayor del 80% en general. Incluso hay diferencias aquí mismo en América Latina para el tratamiento. Vemos la curva de sobrevida en un reporte por el Grupo Argentino de Tratamiento para Leucemias en Niños y más adelante va a salir la de aquí de México. Aquí vemos como un factor fundamental el número de unidades y la cantidad de personas asignadas para el tratamiento de cáncer y la frecuencia en que ha ido incrementando este número de casos de cáncer. Es decir, seguimos teniendo prácticamente el mismo personal de trabajo, y por personal no me refiero a los hematólogos o a los oncólogos nada más, sino a los médicos internistas asignados, a los médicos pediatras asignados, a los químicos asignados, a las enfermeras asignadas para tratar una unidad funcional de cáncer o de leucemia de manera adecuada. Porque si no lo tenemos, nos van a dar curvas de sobrevida que estamos pues terriblemente peor que incluso Argentina. Y este es un reporte relativamente reciente con un análisis hasta 2017. Aquí vemos que la curva de sobrevida finalmente cuando se hizo por estado pues estamos igual, por arriba de la media nacional. Las cuestiones estadísticas pues tienen sus problemas para reportar sus datos porque realmente no estamos en 62.4% en el trabajo de tesis del doctor Carlos Ramírez para epidemiología clínica, vemos que estamos en 75, pero aún así el 75 está muy por debajo de la sobrevida global mundial, que tiene que ser arriba del 95%, y si nos vamos a la sobrevida libre de enfermedad, ahí sí decaemos hasta el 65%.
Epidemiológicamente se presenta más frecuentemente en los niños entre los 1 y los 10 años, como ya lo vimos anteriormente. Es mucho más frecuente no mucho, es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. En la etapa pediátrica se presenta más frecuentemente en los hispanos, y el diagnóstico de la enfermedad es uno de los primeros frenos por los cuales no tenemos estas curvas de sobrevida mucho mayor. El diagnóstico oportuno nos permite el mejor tratamiento, o por lo menos el tratamiento más rápido y más congruente para el paciente. Se han hecho campañas y esfuerzos importantes por Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE para hacer conciencia de cuándo son los datos específicos de que un paciente pediátrico pueda tener cáncer. A pesar de eso, de repente el número de consultas que se solicitan con probabilidad de leucemia realmente no ha variado en el tiempo que por lo menos yo estoy aquí, que son casi 12 años, y el número de pacientes siguen llegando más o menos con la misma frecuencia y con el mismo retraso que hace 10 o 20 o 30 años cuando hacemos las revisiones de la literatura. Vemos entre 1 mes, 2 meses, 3 o hasta 6 meses que llegan, siendo que es bastante fácil sospechar la leucemia aguda. ¿Cómo se sospecha la leucemia aguda? Ya lo comentó el doctor Loera. La clínica es muy sencilla, es decir, no se trata de que tengamos que buscar datos clínicos muy específicos o una alteración muy particular y que tengamos que hacer un constructo complejo como para otras enfermedades. Para yo decir que un paciente pueda tener leucemia, lógicamente no le vamos a decir al paciente en la primera evaluación y en la evaluación de primer contacto por el médico general, familiar, internista o pediatra que tiene leucemia por las razones ya comentadas, para quitarles la idea al paciente de que no tiene leucemia cuando no la tiene es complicada. Pero para sospechar que la tiene basta con que tenga cualquier dato de los síndromes ya comentados, síndrome infiltrativo, síndrome febril, síndrome anémico y síndrome hemorrágico. Se le solicitan estudios de laboratorio. Muchas veces los pediatras somos muy dados a decir, no, pues mejor el tratamiento pobrecito para evitarle el piquete al niño. Pero la verdad es que es completamente al revés. Si lo pensamos como pobrecito para evitarle complicaciones, pues hay que solicitarle los estudios de laboratorio 1, 2 o 3 o los que sean necesarios para establecer el diagnóstico lo más temprano posible. Si tenemos 1 o 2 síntomas dentro de este grupo de complejo sindromático más una alteración en la biometría hemática, con eso es suficiente para enviar al paciente con la sospecha de enfermedad hematológica, llámese leucemia aguda, leucemia crónica, síndromes de falla medular como anemia plástica, porque se presentan de esa manera. No hacerlo de esa manera nos deriva en todo el retraso en el diagnóstico y el retraso en el tratamiento, en donde una colita de la sobrevida se nos va perdiendo. Existen datos clínicos específicos como la infiltración del sistema nervioso central, es una parálisis del séptimo par, como síndrome de Cushing por infiltración pituitaria y con síndrome de compresión medular, que son menos frecuentes. Los pacientes con hiperleucocitosis son bastante fáciles de diagnosticar, pues, bueno, llegan a la consulta con mal estado general, se toma la biometría y tienen más de 100,000 leucocitos. Aquí se observan los cambios pulmonares en la leucostasis, los cambios cerebrales, hay cloromas, por ejemplo, formación de tumoración sólida de esa célula neoplásica, sobre todo en los pacientes con leucemia mieloide. La hiperleucocitosis tiene varias situaciones biológicas muy importantes por la interacción endotelial que presentan y presentan trastornos de coagulación hemodinámicos muy relevantes. Otra de las manifestaciones pediátricas, por ejemplo, en la etapa neonatal, es la leucemia cutis, la infiltración cutánea. En este paciente en particular no es una leucemia aguda, sino una dismienopoiesis anormal transitoria. Se pensó que pudiera tener un trastorno infeccioso congénito, se tomó la biopsia de piel y realmente se vio que eran blastos de tipo mieloide. Este paciente no recibe quimioterapia, la mayor parte de las veces se resuelven de manera espontánea y están en remisión. No voy a hablar tanto de la morfología, que ya comentó el doctor Loera, ya realmente se utiliza cada vez menos, pero sí quiero enfatizar que ese es fundamental para el diagnóstico. Es decir, yo veo un paciente con probabilidad de leucemia, con alteraciones clínicas y de laboratorio, y le tomo la médula ósea para detectar que tenga blastos. Y efectivamente, si yo veo una laminilla y me parece que es una M2, puede venir el doctor Loera y me dice, no, yo más bien lo veo como que no tiene maduración, y viene la doctora Córdoba y dice, yo creo que es una mielomonocítica. Es en donde vienen los conflictos del diagnóstico morfológico. Pero no es de que no se haga el diagnóstico por morfología, es decir, yo establezco el diagnóstico de leucemia aguda por morfología e incluso
puedo decir la mayor parte de las veces que es leucemia amiloide. Lo que ha cambiado es específicamente tratar de no darle este mote de M1, M2, M3, porque las alteraciones citogenéticas son las que van a ser mandatorias y las que van a ser útiles para el tratamiento y el seguimiento del paciente y la clasificación de riesgo. Incluso la leucemia linfoblástica, perdón, aquí me regreso, ya se quitó dentro de la clasificación pediátrica. La leucemia L3 o tipo Burkitt se queda un paciente como un linfoma de Burkitt, con infiltración a médula ósea o sin infiltración a médula ósea. Estas son de las variaciones que se ha habido durante la clasificación de las leucemias. Las tinciones especiales son útiles, aunque desgraciadamente cada vez se utilizan menos. Esta clasificación de la FAO que ya comentaron, pues se utiliza cada vez menos, ya más bien es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para las leucemias mieloides y para las leucemias linfoblásticas, en el que incluso la alteración citogenética pues es la mandatoria. Y aquí, con respecto a la alteración citogenética, quisiera comentar que a pesar de que se tienen tantos avances y tanto conocimiento y se ha empujado tanto por parte de los servicios de hematología y de los grandes hospitales, tanto de adultos como pediátricos, de repente es donde existe cierta sordera selectiva en cuanto a los programas, como les comentaba anteriormente. Sabemos que es para pediatría la primera causa de muerte en los niños mayores de 5 años por enfermedad. Y aún así hay centros en los que no se tiene la posibilidad de hacer el análisis de inmunofenotipo para hacer el diagnóstico de leucemia y no se tiene la posibilidad de hacer el estudio, de enviar el estudio citogenético. Entonces se queda nada más con la evaluación morfológica y estamos hablando que estamos tratando a los pacientes como si estuviéramos, o diagnosticando a los pacientes como si estuviéramos en 1970. Y está padre 1970 por el rock progresivo, pero no está padre estar en los 70s haciendo diagnósticos nada más así. Actualmente el diagnóstico de leucemia tiene que ser con inmunofenotipo para la extensión diagnóstica. También quiero puntualizar que el inmunofenotipo no hace diagnóstico, sino que nos dice el linaje de la leucemia y nos ayuda para la extensión de la evaluación. Y tenemos que tener el análisis citogenético, porque incluso a veces cuando tenemos duda, y ahí sí el estudio citogenético nos puede sacar de duda muy importante si es una leucemia aguda o no, el estudio citogenético puede jugar un rol fundamental. Les comento un caso, por ejemplo, de una niña, Melanie, que llegó con pancitopenia, síndrome infiltrativo, vimos blastos en el frotis de sangre periférica, se tomó el aspirado de médula ósea y ocurre una situación muy frecuente a veces que está tan llena la médula ósea de blastos que es difícil hacer la extracción. Cuando hacemos el análisis vemos muchas células destruidas y aparte una médula ósea diluida, vemos nada más mieloblastos y hasta ahí nos quedamos, es decir, difícilmente podríamos hacer una especificación mayor. Se manda el estudio citogenético y se ve una translocación 15-17 positiva con mutación PML RAR alfa. Y esto nos establece el diagnóstico de leucemia promielocítica, sin que nosotros morfológicamente digamos que es una leucemia mieloide M3. Aquí, desgraciadamente para la niña, los papás prefirieron irse de alta voluntaria porque la niña se veía en buenas condiciones generales, es decir, no tenía fiebre constantes y ella en particular se veía bien. Se fueron al tratamiento por médico naturista, después a una segunda opinión, le dijeron que no tenía leucemia, que a lo mejor era un síndrome mielodisplásico, pues llega en junio con sepsis, mal estado general, se inicia quimioterapia hasta julio. Entonces aquí vemos retrasos, por ejemplo, desde enero hasta julio para una leucemia promielocítica, pues es importante porque aparte de este tipo de leucemias presenta una coagulopatía muy particular con alteraciones en la fibrinolisis y problemas infecciosos. Afortunadamente ahora para la paciente, digamos, sus papás no le ayudaron al principio, pero el destino sí, y el tratamiento sí fue efectivo y actualmente se encuentra en remisión desde hace más de 5 años. Ya cuando hicimos la médula ósea después de 15 días de tratamiento y que fue mucho más fácil extraer la médula ósea, vemos esta cantidad de blastos dentro de la médula ósea. El inmunofenotipo ya se comentó cuál es el objetivo, es decir, establecer el linaje, si es una leucemia de células B temprana o madura, igual de células T tempranas o maduras, y si tienen o no marcadores de leucemia mieloide. El impacto de la enfermedad mínima residual, como ya comentamos, se tiene un inmunofenotipo a lo mejor con marca CD19, CD20, CD22. ¿Qué es la enfermedad mínima residual? Estrictamente es que yo vuelva a medir todos los marcadores de superficie que encontré en el diagnóstico, haga muchísimas mediciones en muchísima cantidad de células para obtener un porcentaje de qué tanto siguen positivos. Si yo tengo una positividad por citometría de flujo menor de 0.01% de este grupo de células, le llamo que es una enfermedad mínima residual negativa. Eso se toma al día 15, al final del tratamiento y antes de cada inicio de intensificación.
porque la leucemia no se cura con el primer esquema de quimioterapia, ni con 2, ni con 3, ni con 4, tiene que tener una reducción progresiva y logarítmica que vamos a explicar más adelante, y en la enfermedad mínima residual para eso nos ayuda, para decir si tiene una respuesta adecuada o no al tratamiento e intensificar o enviar al trasplante de médula ósea en caso de que no tengamos esta reducción logarítmica esperada. Si nosotros conocemos nuestra enfermedad residual, podremos establecer grupos de riesgo. Un paciente que tiene enfermedad residual negativa al final de la inducción, la posibilidad de sobrevida, independientemente de que sea menor de 1 año, que tenga más de 10, o a lo mejor incluso sobrepasando si tiene cromosoma Filadelfia o tiene rearreglos de gen MLL, la probabilidad se incrementa significativamente. Y un paciente con una enfermedad residual positiva, aún sea de 5 años, con menos de 10,000 leucocitos al diagnóstico, sin infiltración al sistema nervioso central, con traslocación 12-21, de buen pronóstico, como dice el doctor Lara, que su buen pronóstico está medio extraño, pero así se comenta en la literatura, pues ese paciente tiene una probabilidad menor del 30% de todos modos. Entonces, nos permite clasificar perfectamente bien la enfermedad mínima residual, a un paciente durante el tratamiento con leucemia. Existen 2 mecanismos para obtener la enfermedad mínima residual, una es por citometría de flujo y la otra es por RT-PCR o RQ-PCR. Esta es un poquitito más sensible, detecta mayor cantidad de células, de tal manera que aquí una cuenta de .001 es la que nos determina si es una enfermedad residual negativa o positiva. El estudio citogenético es bien importante, esta diapositiva me la robó ya el doctor, la quería poner así como predominante, pero bueno, esas son las alteraciones citogenéticas que se presentan en leucemia aguda en general. Y esto, por ejemplo, es independiente si tiene 5, 10, 15 años o incluso un adulto joven. Si tiene estas traslocaciones, son más susceptibles los blastos al uso de la quimioterapia. Si tiene cromosoma Filadelfia, es menos susceptible, ya hay desde el advenimiento de los inhibidores de tirosina sinasa, incluso la propia leucemia linfoblástica cromosoma Filadelfia positivo se clasifica en riesgo estándar y riesgo alto, es decir, ya las curvas de sobrevida no son tan malas para el cromosoma Filadelfia y tienen una probabilidad de curación por arriba del 70% aquellos que tienen perfil de riesgo estándar, que tienen menos de 50,000 leucocitos y que tienen una enfermedad residual negativa, se pueden curar casi igual que los pacientes con una leucemia linfoblástica de células B. Para la leucemia mieloide tenemos también ciertas alteraciones citogenéticas muy particulares y de ahí es donde la Organización Mundial de la Salud saca la clasificación de leucemia con traslocación 15-17, la leucemia promielocítica aparte tiene 11-17, traslocaciones 8-21, mutaciones ITD-FLT3, rearreglos del gen MLL, que son importantes y que son rearreglos distintos que para la leucemia linfoblástica. Pero esto nos permite establecer también grupos de riesgo particular, los pacientes que antiguamente eran la leucemia mieloide M2, que son los que tienen traslocación 8-21, pues realmente llegan a tener buen pronóstico. Eso también igual, entre comillas, porque si es ese mismo paciente con traslocación 8-21, pero tiene mutaciones de duplicación del tándem interno con FLT3, pues las probabilidades de curación de ese paciente disminuyen considerablemente a menos del 30%, como se puede ver en esta diapositiva. Es decir, puedo tener un perfil citogenético inicial aparentemente de buen pronóstico, pero si tengo esta mutación en particular, pues mi pronóstico va a menor de 30% de curación. En general, en relación a otros cánceres, pues tenemos que la curación y el control de la leucemia linfoblástica tiene que estar en pediatría arriba del 90%, no son el mismo éxito para la leucemia mieloide, que apenas está por encima del 60%. ¿Qué necesitamos en el tratamiento? Hacerlo lo más rápido posible, porque ya les comenté, finalmente si lo establecemos de manera rápida y oportuna, la leucemia tiene un crecimiento exponencial, entonces no es lo mismo ir a la guerra en contra de 100,000 blastos a ir a la guerra en contra de millones y millones y millones de blastos. La probabilidad de reducción logarítmica continua va a ser mucho menor si tenemos un retraso en el diagnóstico, pero no se trata tampoco de ser rápido y empezar a poner diagnósticos y tratamientos y dale este, luego dale el otro, como las series que ya a los 2-3 días ya los están trasplantando a los pacientes con leucemia, pues es bastante curioso y luego de repente también eso genera mucha mala información a la población general que nos educamos con la televisión y decimos, no, pues leucemia se cura en 3-5 días, hasta una serie creo que el cirujano cardiovascular trasplantó al paciente. Entonces se tiene que ser, aparte de rápido, preciso y exacto para poder dar el tratamiento más adecuado y es la medicina personalizada
que viene en boga de los últimos 10, 20 años, lo que nos va a permitir que el manejo de ese paciente sea efectivo y llegue a la curación. El tratamiento es el mismo que ya se comentó para niños y para adultos, son inducción de remisión, la intensificación, si acaso la intensificación en pediatría, ahí sí no sé, en adultos ahorita al final a ver si nos comenta el doctor Loera, pero en la intensificación, si el paciente de acuerdo a todo este análisis que hicimos no tiene alteraciones citogenéticas, es una enfermedad residual negativa al día 15 y al final del tratamiento, podemos quitar la intensificación, o sea, los pacientes con riesgo estándar o riesgo bajo no se benefician, incrementamos la toxicidad durante esta fase de intensificación post-inducción, que no es necesaria para este grupo de pacientes porque se van a llegar a curar con la misma probabilidad, le diéramos la intensificación o no se la diéramos. Terapias de reinducción para reducir todavía las clonas o las subclonas existentes, y eso se maneja más o menos como entre el tercer y el sexto mes y posteriormente entre el octavo y el 10º mes, y el mantenimiento sigue siendo igual. A 2 años y medio el tratamiento en general. Los niños se sugieren algunos protocolos que deben de recibir más tiempo de tratamiento por la situación de la infiltración testicular como un santuario, pero realmente les damos el mismo tiempo y no hemos tenido ninguna diferencia significativa. Hay que ver para dar el tratamiento si damos un tratamiento menos intensivo o más intensivo de acuerdo a las características clínicas de la persona y biológicas de la enfermedad, y aparte aunado a la respuesta del tratamiento que estamos administrando. Este es, por ejemplo, un pequeño bosquejo de cómo se da el tratamiento para la leucemia linfoblástica, los pacientes con riesgo estándar o riesgo bajo para otros protocolos, riesgo intermedio y de riesgo alto. Son muchos medicamentos, si se fijan tienen esta característica de secuencia porque necesitamos reducir de manera progresiva y logarítmicamente esta célula neoplásica. ¿Qué es esto de logarítmicamente la reducción? Pues la célula neoplásica, la leucemia, tiene un crecimiento exponencial, es decir, se nos dobla el volumen tumoral en cuestión de días, de manera significativa, a diferencia de otro tipo de neoplasias, en donde no existe este crecimiento sigmoideo del crecimiento gompersiano, que inicialmente se utilizó para el crecimiento bacteriano y antes de eso para la cinética poblacional, es decir, como un registro de población, pero se vio que es útil para estar haciendo la evaluación de la población celular. Un tumor sólido crece con estas características, de tal manera que cuando tenemos un volumen de 10 a la 9 durante su crecimiento, es clínicamente detectable, pero desgraciadamente ya pasó muchísimo tiempo con la proliferación de estas células. Por eso en los pacientes adultos, ahorita que se habló de cáncer de colon, en muchas de las ocasiones cuando se hace el diagnóstico presentan ya metástasis porque duraron toda esta fase de tratamiento antes de darse cuenta de manera clínica, es decir, que la expresión tumoral era suficiente para dar los síntomas necesarios. En la leucemia no ocurre así, la leucemia tiene un crecimiento exponencial y en cuestión de semanas tenemos los datos clínicos característicos y hasta puede fallecer el paciente por el crecimiento leucémico importante. Así como creció, hay que hacer la reducción logarítmica también de esta masa celular, y eso se ha obtenido mediante modelos matemáticos. De repente ya no queremos estudiar matemáticas, pero empezamos a dar quimioterapia y se ve que tenemos que ajustarnos a estos modelos matemáticos para hacer una reducción continua, para permitir tener un índice terapéutico adecuado, es decir, no dar mucha quimioterapia que tenga efectos sobre las células normales y que el paciente vaya a fallecer asociado a las complicaciones de toxicidad. Aquí es un ejemplo de cómo, por ejemplo, en la leucemia tipo Burkitt dobla su tamaño, su volumen tumoral en 2 a 5 días. Podemos tener pacientes que llegan con un tumor de 5 o 6 centímetros intraabdominal y el martes de la siguiente semana ya tenemos una tumoración que está comprimiendo órganos vitales y que nos está haciendo síndrome de lisis tumoral. Con respecto al ciclo celular, pues aparte de hacer una reducción logarítmica de esa masa celular, tenemos que considerar que la célula leucémica también tiene estos mismos momentos que ya comentó el doctor Loera con respecto al ciclo celular, y entonces hay que dar algunos que actúen en la mitosis, otros que actúen en la síntesis, para tener una poliquimioterapia múltiple, continua y específica de acuerdo al ciclo celular, para de esa manera tener las reducciones logarítmicas específicas. Un solo medicamento, por ejemplo el metotrexate, tiene una capacidad de disminuir un logaritmo el volumen celular
de ese momento. Y digo de ese momento porque uno piensa, bueno, si disminuyo de 10 a la 9, pues con otro ciclo disminuyo de 10 a la 8, pero hay que recordar que la leucemia también tiene crecimiento exponencial y está en diferentes momentos de la proliferación celular. Es por eso que es una contrarregulación y un pleito entre estar dando quimioterapia y el crecimiento de la célula leucémica. Pero para fines prácticos, cuando se estudia farmacológicamente los antineoplásicos, vemos que el metotrexate reduce un volumen tumoral específico de 10 a la 6 a 10 a la 5. Eso quiere decir que disminuye un 90% su volumen celular, es decir, disminuye un logaritmo. ¿Cómo podemos disminuir 2 logaritmos? Agregando una segunda droga que tenga la misma capacidad. Una disminución de 2 log es el 90%, el 90% que constituye el 99% de ese volumen tumoral. Si agregamos otra en otro momento, porque no podemos estar agregando muchas drogas en el mismo tiempo por la toxicidad que se presenta, es como se va presentando la reducción logarítmica continua a través del tiempo y donde podemos llegar a observar que estos cambios, estos modelos matemáticos para administrar quimioterapia es lo que nos ha permitido ir avanzando con respecto al tratamiento de la leucemia a través del tiempo. No hay que olvidar que es bien importante y es una de las estrategias que le cambió la cara al tratamiento de la leucemia linfoblástica, la terapia dirigida, administrar quimioterapia intratecal contra no administrar quimioterapia intratecal profiláctica. Uno, incrementa la probabilidad de riesgo significativamente y segundo, nos evita dar radioterapia al paciente con leucemia linfoblástica. Es bien importante tener los equipos de tratamiento multi e interdisciplinario por tratar de no hacer esto ya. Finalmente es una angustia mayor para el familiar, para el paciente tenerlo en esa posición, estarle haciendo la punción lumbar de esa manera, pues es mejor sedarlos, que esté relajado para evitar que el paciente se mueva, porque también si yo tengo una punción traumática inicial, al diagnóstico puedo meter los brazos a líquidos cefalorraquídeos si no estaban ahí. La diferencia de sobrevida entre una punción traumática y una punción inicial es hasta de 10-15% de diferencia de sobrevida si no se intensifica el tratamiento al sistema nervioso central. ¿Cuál es la máxima preocupación que se tiene cuando damos de quimioterapia y que no les gusta a veces entrar a los médicos o residentes a las áreas de hematología y oncología? Dicen, no, pues es que tienen mucha toxicidad con la quimioterapia y les va mal, ¿y por qué no les dan un poquitito menos de quimio mejor para que tengan más sobrevida? La verdad, si estamos hablando de leucemia aguda, pues sería un error catastrófico. La primera respuesta sería no. No hay que disminuir nunca la intensidad de dosis de acuerdo a lo que se reportan en los protocolos internacionales. Mejor hay que ajustarnos y tratar de buscar los medios para tener un equipo de trabajo similar a estos lugares de primer mundo para tener esas curvas de sobrevida y no estar doblando las manos hacia la progresión leucémica. Aquí en México y en América Latina, como les comenté, con las alteraciones citogenéticas y epigenéticas, en particular los latinos tenemos, por ejemplo, más probabilidad de tener cromosoma Philadelphia-like, incluso desde los adolescentes, más que los pacientes caucásicos. Entonces es una de las causas por las cuales biológicamente la enfermedad se presenta de manera distinta y tenemos más porcentaje de pacientes clasificados de alto riesgo aquí en México y en América Latina que lo que se presenta en Estados Unidos. Entonces, como primera instancia, pues no podemos reducir quimioterapia en pacientes de grupos de riesgo alto. Es mejor dar la quimioterapia personalizada. Si yo ya clasifiqué a mi paciente como de riesgo bajo porque ya le hice todo el estudio genético, no antes, es decir, no puedo decir que tiene bajo riesgo nada más porque tiene menos de, porque tenía 5,000 leucos, porque no tenía infiltración al sistema nervioso, porque no tiene masa mediastinal. Ese perfil clínico, por supuesto que es un espejo de lo que probablemente biológicamente la célula neoplásica traiga de fondo. Sin embargo, no es un reflejo fidedigno. Ese paciente puede tener cromosoma Philadelphia-like o rearreglos de gen MLL o amplificación intracromosómica del cromosoma 21 o una hipodiploidía importante y no va a responder a la quimioterapia. Entonces yo no puedo clasificar riesgo nada más con el estado clínico y los datos de laboratorio. Si yo clasifico al paciente genéticamente y con biología molecular, entonces ahí sí le puedo reducir la intensidad de dosis de tratamiento, porque si le doy quimioterapia más espaciada, vincristina, menos asparaginasa, menos esteroide, cambiar la dexametasona por prednisona, probablemente el impacto a largo plazo vaya a ser igual. Tenemos curvas de sobrevida en los pacientes con intensidad reducida, cambiándoles, por ejemplo, la vincristina y dexametasona, en lugar de dársela cada 4 semanas durante mantenimiento, dársela cada 12 semanas, disminuimos la neurotoxicidad, disminuimos las complicaciones metabólicas y disminuimos los procesos infecciosos sin comprometer la sobrevida global ni la sobrevida libre de enfermedad a largo plazo.
Intensificar el tratamiento es necesario por todo lo que ya comentó también el doctor en su plática anterior, porque necesitamos tener una adecuada remisión de la enfermedad. Entonces, no podemos reducir intensidades durante la inducción, y si el paciente es de riesgo intermedio, de riesgo alto, tampoco podemos reducir las intensificaciones, porque necesitamos matar esas clonas leucémicas que no se están expresando de manera clínica durante el transcurso del tiempo. Es decir, damos inducción, pero matamos lo que se ve por arribita. Durante el mantenimiento y en las reinducciones y en las intensificaciones, lo que hacemos es ya tratar de arrancar de raíz y tratar de disminuir este crecimiento progresivo hasta que llegue a cero. Seguramente en algún punto entre esos 2 años y medio llegamos a esa situación y ya podamos suspender con mucha mayor seguridad el esquema de quimioterapia, porque las recurrencias vienen ya sea porque se presenta una resistencia durante el tratamiento de esa célula, o porque tenemos la resistencia desde una clona inicial, o la formación de una subclona por esta alteración genética dentro del nicho hematopoyético. Ese es el resultado de dar la poliquimioterapia de manera secuencial con diferentes fármacos a la dosis máxima tolerada. La dosis máxima tolerada es la que presenta menos complicaciones, con los medicamentos que están diseñados para actuar específicamente sobre la célula leucémica cuando se pueda. Por ejemplo, la asparaginasa depleta la asparagina, que la célula neoplásica, la célula leucémica, no puede sintetizar a diferencia de la célula normal, y entonces esa sí es relativamente específica para el linfoblasto. Tiene otros efectos secundarios, lógicamente. Utilizamos los inhibidores de tirosincinasa, como se comentó, es decir, ser lo más específico posible, pero dar múltiple quimioterapia para llegar a estos puntos de control y de curación. En leucemia de células T, que antes se consideraba de alto riesgo de entrada de cajón, ya no son alto riesgo, se quedan en riesgo intermedio, siempre y cuando tengan características biológicas de riesgo intermedio, que no tengamos traslocaciones hipodiploidías o algún otro problema. Algún otro problema que nos vaya a dificultar el tratamiento. Y las curvas de sobrevida en leucemia de células T también actualmente sobrepasan el 70% de sobrevida global y de sobrevida libre de enfermedad. Los pacientes, también se decía, bueno, un paciente desnutrido le va muchísimo más mal. Sí, en la inducción, pero si el paciente tiene desnutrición, como vemos en esta gráfica, realmente no impacta durante el mantenimiento de la enfermedad. De hecho, les fue muchísimo más mal a los pacientes que tenían sobrepeso durante el mantenimiento o un peso normal, que a los pacientes con bajo peso por el ajuste de las dosis de la quimioterapia. Con respecto al adolescente y al adulto joven, igual me meto un poquitito en territorio del doctor Loera, con los pacientes entre los 20 y los 35 años, en donde efectivamente se empezaron a hacer todas estas discusiones y análisis, el grupo francés, el grupo inglés, el grupo americano, sobre cómo tratar al paciente adulto joven, porque la mayor parte de las veces los niños reciben más dosis de asparaginasa. Recuerdo cuando llegué a cancerología que teníamos una indicación de darle 50,000 unidades a un paciente. Me regresaron la quimioterapia 3 veces. ¿Está seguro, doctor? ¿No se equivocó? No son 5,000 como nos la daban anteriormente, no, 50,000. Pero ni los adultos le dan 50,000. Bueno, pues la dosis que requiere el niño para tratar de disminuir esta clona leucémica es de 50,000 por las razones farmacocinéticas ya comentadas. Reciben más esteroide en general, reciben más dexametasona, más dosis de antracíclico porque tienen menos probabilidad, por situación lógica del envejecimiento y la lesión del endotelio vascular, de presentar cardiopatía posterior, y más dosis de vincristina porque toleran un poquitito más la neurotoxicidad. Las razones por las que nos dicen, pues es que el adulto no tolera tanto, pues es por las situaciones del daño endotelial asociado a la edad, al tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso y un montón de etcéteras. En un montón de etcéteras, y quiero especificar que me refiero al adulto joven, no estoy hablando de un adulto mayor de 40 años, en donde definitivamente estas situaciones sí tienen un impacto mucho mayor que en el paciente entre los 20 y los 35 años. Y este es un esquema de quimioterapia para los pacientes entre 15 y 35 años, que como observan es prácticamente similar a los esquemas de quimioterapia en la etapa pediátrica, con una curva de sobrevida, si tiene una enfermedad mínima residual negativa, mayor del 80%. Entonces, estas curvas de sobrevida del paciente adolescente y adulto joven tienen que emular y tienen que tratar de ser similares a las curvas de sobrevida del paciente pediátrico. Es decir, no hay razón ni justificación ya actual para decir que no se les da más quimioterapia, porque existe suficiente evidencia clínica con los estudios que mostraron anteriormente, y con este estudio donde la sobrevida del paciente, si se mide la evaluación, si se evalúa el tratamiento con enfermedad mínima residual, se puede llegar a más del 80%. Entonces, sí existe evidencia para que el paciente reciba una dosis alta de quimioterapia. No hay razón
para que el adolescente y adulto joven no reciba la cantidad suficiente. Y aquí viene ya otra crítica con respecto a la situación administrativa. El Fondo de Gastos Catastróficos, anteriormente llamado Seguro Popular, y actualmente los programas de atención, consideran dar el tratamiento y el fondo completo del gasto para el paciente adolescente hasta los 18 años. Pero desde el punto de vista ético y moral y por la frecuencia, la incidencia y el impacto de la mortalidad, es decir, si hacemos un razonamiento epidemiológico y de salud pública, no existe ninguna razón para que no se incluya leucemia linfoblástica del paciente adulto joven. Es decir, no puede ser más valioso un muchacho de 17 años que un muchacho de 21 años. Es prácticamente lo mismo, un joven de 25 o alguien de 30 años que está en sus grandes épocas de la vida y que aparte son económicamente activos. Entonces, una de las disyuntivas de no nos explicamos por qué no se amplía la cobertura de tratamiento. Actualmente creo que ya metieron a mieloma dentro del fondo de cobertura. Ya hay varios medicamentos que se van a poder pedir de primera instancia para mieloma que no se hacía anteriormente. Aquí vemos otros estudios con respecto a los adolescentes y adultos jóvenes que tienen la probabilidad de sobrevida mayor cuando se tratan con esquemas de quimioterapia intensos. Un grupo muy importante, y luego que a veces nos dicen, pues es que a los pediátricos les va muy bien. Pues sí, pero mientras no sean lactantes, porque cuando son lactantes el problema es terrible, porque estos pacientes tienen varias alteraciones mutacionales, tienen arreglos de gen MLL, que si me dicen, ¿prefieres un arreglo de gen MLL o un cromosoma Filadelfia? Agarro, compro, me lo llevo y festejo el cromosoma Filadelfia sobre los arreglos de gen MLL, en donde nos dan curvas de sobrevida bastante bajas, menores de 40% en general. Actualmente el grupo japonés sacó un esquema de quimioterapia, son los mismos medicamentos, pero con secuencias distintas, en donde nos permiten observar y clasificar al paciente de riesgo estándar con una probabilidad de sobrevida de 93% contra 82% de los pacientes de alto riesgo. Ya voy a ir un poquitito más rápido, que veo que ya se me acaba el tiempo. Los anticuerpos monoclonales han venido también a revolucionar el tratamiento, se mejora un poquitito más en algunos pacientes, seleccionándolos bien, adolescentes y adultos jóvenes con empleo de rituximab. El paciente con cromosoma Filadelfia, el utilizar inhibidores de tirosina sinasa le cambia por completo la sobrevida en general. Ya hay otros medicamentos, inhibidores de tirosina sinasa, que tienen mucho más potencia que el imatinib, que es el dasatinib, y nos permiten sobrevidas mucho más amplias. Esta pacientita de 15 años recibió tratamiento durante 2 años y medio con dasatinib y está en remisión desde hace más de 5 años también. La radioterapia ya prácticamente no juega un papel fundamental para la leucemia linfoblástica. Se puede radiar, por ejemplo, en los cloromas, en leucemias mieloides, o en los pacientes que tienen infiltración del sistema nervioso central que sean de células T. Algunos protocolos todavía lo siguen radiando, otros como el Sanyud únicamente intensifican la quimioterapia intratecal y con eso es suficiente. Pero tampoco a veces se trata de darle mucho medicamento y mucha quimioterapia para echarle una matazón ahí al blasto, porque finalmente podemos tener efectos secundarios muy importantes, con un paciente con una recaída, con una recurrencia, en que se intenta, al no tener el control con los esquemas quimioterapéuticos convencionales, incrementar la dosis de metotrexate y se observan estas lesiones tremendas que posteriormente lo llevaron al fallo orgánico múltiple y falleció asociado a la toxicidad por el esquema de quimioterapia. En la leucemia mieloide son menos medicamentos, parecieran, bueno, pues son menos medicamentos, a lo mejor es más fácil, pero tienen muchísimo más complicaciones infecciosas, metabólicas y gastrointestinales. Estos son los bloques que se dan, prácticamente se dan iguales en niños y en adultos. Ahí sí, por ejemplo, a diferencia de la leucemia linfoblástica, donde hay más experiencia en el grupo pediátrico, leucemia mieloide hay más experiencia en el grupo adulto porque tienen más pacientes con leucemia mieloide, así como tenemos más pacientes con leucemia linfoblástica en pediatría. Actualmente se intenta quitar el etopósido de la parte inicial del tratamiento de la inducción de remisión sin comprometer la sobrevida libre de enfermedad. La sobrevida en general pues está en menor del 70% en la mayor parte de los pacientes. La mayor parte de los pacientes se mueren durante la inducción o tienen recaídas muy tempranas y nos dificulta mucho el control. Mejorar no debe de ser tan complejo, tiene que ver con la evaluación inicial y un diagnóstico o un envío oportuno del paciente pediátrico con sospecha de leucemia, sea linfoblástica o mieloide. ¿Por qué no estamos así? ¿Por qué no tenemos estas tablas como se tienen en los países de primer mundo, en donde se les pone una estrellita porque van mejorando de manera significativa? Si se fijan aquí, la tasa de mortalidad pediátrica en general ha ido disminuyendo conforme en el transcurso de los años para muchas enfermedades, no nada más para leucemia. Administrativamente, de repente en pediatría, cuando se hace un
una organización de un servicio de pediatría se le pone mucho énfasis y con toda razón a las áreas de toco o cirugía para la recepción de los pacientes, las unidades de terapia intensiva y las unidades de neonatología. Es lógicamente una parte fundamental y en donde se tiene que establecer cierto presupuesto específico para continuar con la mejoría constante e ir disminuyendo, pero de repente al dejarle o asignarle casi todo el presupuesto organizacional, es decir, se mandan más pediatras a las unidades de neonatología, por ejemplo, vemos que los pacientes neonatos no han cambiado prácticamente nada la sobrevida del recién nacido prematuro en una mortalidad temprana ni tardía, y ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Estos son estudios de la Asociación Americana de Pediatría, en donde no ha habido mejoría de la sobrevida neonatal desde 1995. Prácticamente la muerte por cada 1000 nacidos vivos sigue siendo prácticamente igual. ¿Por qué no seguir dando el apoyo referente a estas unidades, pero incrementar el apoyo organizacional a lo que ya se tiene demostrado que va a ir reduciendo de manera significativa la mortalidad, como es el caso de las leucemias y el cáncer en general? ¿Qué nos falta para llegar aquí? Si tenemos hematólogos, pediatras muy capacitados en todo el país, o algunos oncólogos que les gusta y se dedican al tratamiento de las leucemias también. Si te tienen programas de salud como los gastos catastróficos, como el INSABI, donde se dan los medicamentos, se tiene el medicamento específico, hay vincristinas, paraginasa, daunorubicina, ciclofosfamida, etcétera, aunque bueno, tristemente son genéricos, eso puede presentar un problema en el impacto. Tenemos ya la posibilidad de hacer inmunofenotipo y enfermedad mínima residual, por lo menos aquí en Durango sí se tiene desde hace mucho tiempo, y se cuenta con los protocolos. Estamos en un momento del aprendizaje médico único que no se tenía anteriormente. Puedo comprarles que anteriormente en los 70s dijeran, no, pues es que el INCAN tiene su protocolo y no lo quiere soltar y es difícil que en Chiapas sepan que ese protocolo les va mejor, o que en el Sloan Kettering de Nueva York, para que su protocolo salga a la luz de todos, tendrían que pasar muchos años por la difusión de los ensayos médicos, pero actualmente no. Es decir, si yo digo, quiero ver, tengo un paciente con leucemia mieloide, síndrome de Down, me meto a internet e inmediatamente saco los protocolos de tratamiento con los medicamentos que se tienen actualmente. Entonces la información no es un problema. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos estas curvas de sobrevida? Y esto es una curva de sobrevida reciente de un hospital pediátrico en una ciudad que, bueno, no les voy a decir las que tenemos menor ingreso por la federación, sino Monterrey, en donde esa curva de sobrevida pues es muy baja también. Tienen los medicamentos, tienen la frontera cerca, tienen la posibilidad de traer medicamento. ¿Por qué es así? Porque nos falta la integración administrativa, no nada más para pediatría, para la atención de la leucemia del paciente adulto también. De repente hay veces que me ha tocado en X lugar hacer coberturas para darles el seguimiento de los pacientes que están tratando el doctor Loera o el doctor González Acosta, y veo que el servicio de medicina interna no está integrado dentro del manejo específico. Dicen, no, eso es de mato o eso es de onco y eso les toca ya. Y eso es catastrófico para la evolución de un paciente. También nos pasa en pediatría, no, pues eso es de cáncer, eso le toca ya. Eso es catastrófico para la evolución. Entonces, al no tener las unidades funcionales para el tratamiento de enfermedades hematológicas y oncológicas, no vamos a mejorar. Si en las unidades de tratamiento no se acondicionan unidades de terapia intermedia para el reconocimiento del paciente en estado grave antes de que llegue a la ventilación mecánica o que llegue a complicaciones mucho mayores, no vamos a mejorar a pesar de que tengamos todos los esquemas quimioterapéuticos del mundo. Mientras no se asignen pediatras a las unidades para el cuidado continuo, vigilar la nutrición, vigilar los efectos secundarios, la toxicidad, no vamos a avanzar y no vamos a incrementar esa curva de sobrevida si no tenemos a los subespecialistas pediatras asignados dentro de las unidades de hematología y oncología para que nos traten los eventos de fiebre, neutropenia, la sepsis, choque séptico, al nefrólogo pediatra para que nos ayude en el síndrome de lisis tumoral, en las tubulopatías secundarias que son muy frecuentes pero no se estudian asociadas al tratamiento y que posteriormente a largo plazo dan complicaciones muy severas con pacientes hipertensos. Si no tenemos al cardiólogo pediatra con una unidad funcional que nos sirva para detectar la disminución de la función ventricular y evitar insuficiencia cardíaca a largo plazo, mientras no tengamos medicina del enfermo crítico dedicado específicamente a los pacientes con cáncer,
créanme que aunque tengamos toda la quimioterapia, que aunque nos den los mejores esquemas, aunque estudiemos un chorrotote los hematólogos y los oncólogos, eso no va a mejorar, porque finalmente el paciente no es nada más un cáncer, el paciente es un complejo de complicaciones que se presentan por el cáncer y por el tratamiento, que deben de recibir la atención multidisciplinaria e interdisciplinaria para lograr un mejor control. Y una cosa que no se contempla es, mientras no se tengan las enfermeras capacitadas para recibir la atención y todo el personal de salud afín para el tratamiento con cáncer, tampoco se va a mejorar la atención de estos pacientes. Entonces lo que nos falta es más voluntad administrativa para organización de los hospitales y nos falta, digo, todos hemos estado en el área operativa y en el área administrativa, no es que esté echando una pedrada hacia otro lado, sino también hacia lo que nos corresponde a nosotros como hematólogos, oncólogos, pediatras o directivos. La falta de difusión, es decir, este tipo de eventos es fundamental para que sepan, el cáncer, pues la verdad sí es una complicación severa. Haruki Murakami a lo mejor dice que no cree que sí, pero es una complicación muy severa, pero se puede curar y se tiene un incremento de la sobrevida actual muy evidente y muy satisfactorio. Entonces debemos de tomarlo en cuenta. Se hace la difusión y vemos, por ejemplo, un auditorio de repente medio vacío. Y es un poquito de envidia de la buena, cuando hace unos 6 meses, 6, 7 meses creo, vine a una plática de COVID. Estaba pero llenísimo y gente acá atrás y todo. Y está bien, lógicamente, pues estamos en un periodo de pandemia, pero ¿cuántas muertes por COVID hubo en pediatría? La tasa de mortalidad de COVID, y había muchos médicos pediatras y todo, la tasa de mortalidad por COVID no es mayor del 0.5. La tasa de mortalidad aquí en México para leucemia es de 5.3. Pues es una tasa de mortalidad abismalmente mayor y decir, pues genera mucho interés algunas cosas de repente infecciosas, pero lo que nos atañe, es decir, lo que nos genera un problema epidemiológico en pediatría, hablo con respecto a la mortalidad y salud pública real, no se le toma la importancia que debe de ser por razones que la verdad yo desconozco por completo. La integración de intensivista pediatra, de pediatras capacitados y para la atención única y exclusiva del paciente con cáncer, es decir, esta pediatra no está, la doctora Carla, excelente pediatra, no tiene que ir a neonatos y a urgencias y acá y arriba y abajo, pues se pierde la atención, está únicamente asignada para el tratamiento de los pacientes con cáncer y ese apoyo pues lógicamente va a impactar sobre el pronóstico y la sobrevida de los pacientes, los médicos generales que se han integrado perfectamente bien y que nos han ayudado a tratar de buscar escalas de predicción, escalas de mortalidad. Aquí en las escalas de mortalidad del paciente crítico con leucemia, debo decir y debo reconocer que han hecho mejor el trabajo los adultos que el grupo pediátrico, porque en este estudio de metaanálisis se ve que el paciente al momento de que se pone crítico y se pone grave en las unidades de terapia intensiva de adultos, les va mucho mejor que cuando el paciente se pone grave y de aquí a que llega a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y el porcentaje de mejoría no ha sido tan significativo como en el área de terapia intensiva de adultos. Entonces lo que nos falta mejorar es el grupo multi e interdisciplinario para que estas curvas de sobrevida de 60, 70%, 75%, lo que lo tenemos mejor, se nos vayan a 90% como en los países de primer mundo, porque lo que allá sí tienen es ese tipo de organización. Y creo es todo. Les agradezco infinitamente su atención. Pregunta, si no me van a hacer, yo voy a hacer la pregunta, lo de la intensificación. ¿El adulto se intensifica de todos modos aunque tenga perfiles citogenéticos y perfil de riesgo estándar? En ese caso, sí se da la intensificación porque está demostrado que incrementa la sobrevida. Si el paciente es de riesgo estándar, lo que comentaban por ahí de buen pronóstico, que yo no lo veo adecuado eso, pero de riesgo estándar, entonces no se les da una intensificación porque obviamente el adulto, por lo que ya comentaste tú, es mucho más lábil a los efectos de la quimioterapia. Estoy hablando por arriba de los 40, 50 años. Entonces una intensificación a veces en la balanza de pros y contras y de riesgo-beneficio nos lleva más hacia el riesgo en el paciente.
Todos los planes de intensificación ya son iguales también en ambos grupos, ¿no? Es decir, tampoco la intensificación se da acá en los riesgos estándar y bajo riesgo y ya tampoco en adultos. Perfecto. Me quedo con el micrófono. Gracias. De una vez te pregunto, yo hace rato pensé, dije, bueno, pues cuando yo veía niños, antes de que llegaban los heroicos hematólogos y oncólogos pediatras, hubo un tiempo en que yo veía a los niños ahí en el hospital, pues lo que hacía era que les daba media aspirinita en lugar de la aspirina completa como en los adultos. Pero obviamente que no, y es que la situación, yo creo que ya lo comenté yo y lo comentaste tú, es que yo creo que biológicamente son enfermedades diferentes. Aunque es la misma célula la involucrada, los mecanismos de biología molecular, las alteraciones citogenéticas y todo eso que hemos repasado, los hace muy diferentes. Y obviamente por eso la respuesta al tratamiento y el pronóstico cambia completamente. Yo creo que en realidad, si fuéramos muy estrictos y muy precisos, son enfermedades diferentes. Entonces creo que por eso debe ser, es importantísimo el que se haya, en mis tiempos no había hematología pediátrica, no había toda especialidad, entonces que se haya generado esa especialidad, porque son grupos diferentes de edad y patologías diferentes. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? O queja, diría el doctor Lara, también si se quejan, quéjense, que al cabo sí soy sentido, pero se me pasa rápido. Gracias, doctor. Excelente presentación, como siempre. Preguntarle en el tema diagnóstico, que es parte de lo que nosotros nos dedicamos desde hace tiempo. Nos falta mucho camino que recorrer, indudablemente. Cada vez tenemos más herramientas diagnósticas. Sin embargo, consideramos que el tema citogenético, además y de biología molecular, evidentemente, además del inmunofenotipo, la citometría de flujo, pudiera darnos grandes aportes en la estratificación y en el diagnóstico. En nuestra área, en nuestra entidad básicamente, ¿ve factible a corto plazo que podamos contar con el servicio de estudio citogenético y molecular? Está difícil la pregunta. Bueno, más está complicado tener una visión de una respuesta muy certera, porque realmente con respecto a costo, como comenté, pues no debería ser tan difícil, porque los kits para hacer la determinación de las translocaciones, inversiones y de lesiones no es muy caro, y si nos metemos aquí a las unidades donde trabajan genética, se tiene el equipo necesario para hacer el análisis específico, pero no se tienen partidas presupuestales para eso por razones que desconocemos. Se metieron desde que, me acuerdo estaba el doctor, era director, se metió en una ocasión, lo metió el director siguiente, lo metió el director siguiente, lo metí yo de la solicitud, pero dicen, no podemos porque no tenemos esa partida presupuestal. Sí tenemos la partida presupuestal para enviarlos y mandarlos a que se hagan en otro sitio, que finalmente a largo plazo, si hacemos también el análisis económico, pues sale más caro, y aparte de enviar una muestra afuera, pues implica también la desnaturalización de la célula y otros conflictos que nos pueden dar un falso diagnóstico, no detectar algo que pudiéramos detectar. Sí se puede, se tiene la infraestructura, yo creo, se puede tener el equipamiento en los hospitales de la Secretaría de Salud y en unidades de investigación también, donde hacen análisis genético, pero falta la difusión y falta que se convenza al área administrativa de hacer las compras para ese tipo de cosas. Y sería fundamental y sería ideal. Una diferencia de tratamiento, y la planteo así muy en corto, no teníamos citómetro de flujo, ya tenemos citómetro de flujo por apoyo, y eso no fue administrativo, sino fue apoyo de patronato del Centro Estatal de Cancerología. Se tiene el citómetro de flujo. Antes, como ustedes saben, enviábamos igual mediante ustedes y con otras instancias a otros laboratorios, y teníamos el resultado una semana y media después por diferentes cuestiones, a veces por problemas de la paquetería, a veces no llegaba la muestra, a veces tenía que volver a mandar, a veces el análisis era complejo y ya teníamos el resultado de que era una leucemia linfoblástica prevé hasta la semana y media siguiente. Antier llegó un paciente, sospecha de leucemia aguda, le tomamos la médula ósea y para las 3 de la tarde ya tiene su batería de diagnóstico inicial, leucemia linfoblástica prevé temprana, CALA positivo y sin una alteración, sin un marcador aberrante. Es decir, eso ya nos da un avance significativo para la cuestión de tratamiento y el informe para los papás y la clasificación de riesgo inicial. Evidentemente creo que la gestión y la interacción multidisciplinaria siguen siendo
algo que nos está faltando para poder llegar a esa meta, ese objetivo de que podamos tener las herramientas diagnósticas que merecen todos nuestros pacientes. Creo que tenemos que seguir trabajando en gestión sobre todo y convencer al área administrativa que muchas de las veces desconoce temas, bueno, no muchas, la mayoría de las veces desconoce de este tipo de temas y que desafortunadamente no tiene esa apertura en muchas de las ocasiones con los especialistas para poder jalar recursos y como dice usted, a veces muchos pacientes como no votan, pues ahí es una limitante también. Gracias. Gracias. Si usted me lo permite, doctor, tenemos otra pregunta más de parte de nuestros asistentes por vía remota. Esta pregunta es del doctor Enrique Arturo Guerrero Sánchez y si usted me permite citarla, dice: felicidades por su excelente ponencia, doctor Aarón. Una pregunta respecto a su experiencia institucional. ¿Cómo vamos como país respecto al abastecimiento y disponibilidad de las diferentes estrategias terapéuticas? Abre paréntesis, quimio, radio e inmunoterapia. ¿Contamos con las mejores opciones terapéuticas? Estaba metiendo zancadilla el doctor. No, yo creo que tenemos las herramientas terapéuticas suficientes. Es decir, como comentaba, no es que no tengamos la posibilidad de implementar un protocolo de tratamiento para leucemia linfoblástica o mieloide adecuado porque hay vincristina, paraginasa, dexametasona, prednisona, ciclofosfamida, citarabina, mitojantrona, hidarubicina, etcétera. Se tiene el ATRA, se tiene el imatinib, se tiene el dasatinib. El problema, la cuestión de abasto, bueno, no me compete a mí ver tanto esa situación. Yo creo que incluso aquí en Durango el desabasto no ha sido una situación o un tema relevante como ha sido en otros lugares y que incluso mostró la diapositiva del doctor Lara donde se han quejado los familiares. Acá no ha sido tan significativo, estoy hablando de niños, desconozco si ahorita, bueno, en el último año en adultos tampoco ha sido tan significativo. Para inmunoterapia, no, para inmunoterapia sí nos estamos quedando un poquitito cortos. Existe un medicamento que se llama blinatumomab que se da para los pacientes que tienen enfermedad residual positiva y que este medicamento nos permite negativizar la enfermedad residual para poder enviar al trasplante de manera oportuna al paciente y que sí lo tenemos, sí lo hemos dado, pero de repente existe mucho corte presupuestal para dar el tratamiento. También hemos demostrado, además el tratamiento es muy caro. Nos gastamos $1 millón en un paciente con el puro medicamento. La respuesta es sí, pero si no le damos ese, tenemos que darle 6 a 8 ciclos de quimioterapia con hospitalizaciones prolongadas, con terapia intensiva, con ventilación mecánica, para un resultado probablemente catastrófico final y con un gasto de $800,000. Entonces, el costo-beneficio de utilizar inmunoterapia en el paciente que lo requiere, pues es mucho mayor a estar dando quimioterapia mieloablativa. Si nos falta un poco de inmunoterapia, no estamos en ceros, es decir, podemos tener una probabilidad de ofrecerle el 60-70% de la inmunoterapia para los pacientes, si acaso faltaría daratumumab o alguno de los nuevos anticuerpos monoclonales o algunos inhibidores de la muerte programada, pero en general también el abasto de esto es bueno. Todo lo demás, ya que depende de infraestructura, radioterapia, pues no se ocupa, realmente casi no se ocupa, pero se tiene la radioterapia suficiente, ya está también en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Centro Estatal de Cancerología con físicos muy capacitados y con médicos radiooncólogos muy bien preparados para el tratamiento de la radioterapia. Gracias. Agradecemos de nueva cuenta con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Elio Aarón Reyes Espinosa por esta oportuna presentación de su ponencia titulada Leucemia en niños. Y en este momento nuestros representantes, Alejandro Ávila Olivas y Bianca Campos, tendrán a bien la entrega de un reconocimiento al doctor por su ponencia. Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca a Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova Podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova.